En la bulliciosa sede de Corporación Vega en Madrid. Durante la fiesta anual de Navidad de 2015. Javier Ruiz, un joven analista de 28 años, fue arrastrado fuera del salón por dos guardias de seguridad ante la mirada atónita de sus colegas. Solo porque alguien había filtrado una foto suya besando a su novio en una red social. Lo que nadie esperaba era que, en lugar de derrumbarse, Javier transformara esa humillación en el combustible para fundar su propia empresa, convirtiéndose en un magnate invisible que años después compraría la compañía que lo rechazó. Pero el verdadero shock llegó cuando, disfrazado como el nuevo conserje, Javier irrumpió en la misma fiesta, revelando su identidad y exponiendo los secretos que habían destruido vidas ajenas. Javier recordaba cada detalle de esa noche fatídica como si fuera ayer. El salón decorado con luces brillantes. El aroma a canapés y vino caro flotando en el aire. Y las risas de los ejecutivos que de repente se convirtieron en susurros acusadores. Él había llegado solo. Como siempre. Manteniendo su vida personal en secreto para evitar problemas en un entorno conservador. Pero esa tarde, un compañero celoso, Raúl Mendoza, había descubierto su perfil en una app de citas y lo había delatado al director general, don Enrique Vargas. Un hombre de principios rígidos que no toleraba desviaciones en su empresa familiar. Esto no es un club nocturno. Ruiz. Váyase ahora mismo o llamo a la policía. Le espetó Vargas frente a todos. Su voz resonando como un veredicto final. Javier sintió el mundo derrumbarse, sus mejillas ardían de vergüenza mientras los guardias lo escoltaban hasta la salida. Y el silencio opresivo de sus supuestos amigos lo apuñalaba más que cualquier insulto. Al llegar a casa esa noche, Javier se derrumbó en el sofá de su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. Miguel, su novio de 2 años. Un profesor de historia de 30 años con una barba incipiente y una paciencia infinita. Lo encontró allí, temblando de rabia y dolor. Javi. ¿Qué pasó? ¿Estás pálido?, preguntó Miguel, arrodillándose a su lado. Javier le contó todo entre sollozos ahogados. Como su orientación sexual. Algo que él consideraba privado y natural. Había sido usada como arma para expulsarlo de un evento al que había contribuido con horas extras y dedicación. Miguel lo abrazó fuerte. Sus brazos musculosos ofreciendo un refugio temporal. Pero en su mente, Javier ya estaba tramando. No me van a hundir así. Voy a demostrarles que se equivocaron, murmuró. Y Miguel, aunque preocupado por la tormenta que veía en los ojos verdes de Javier, asintió en silencio, sabiendo que su pareja era un luchador nato. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones drásticas. Javier renunció a su puesto en Corporación Vega antes de que lo despidieran formalmente, ahorrándose la humillación de una carta oficial. Con sus ahorros y un préstamo de Miguel, invirtió en un pequeño negocio de consultoría digital, enfocándose en marketing inclusivo para empresas progresistas. Al principio, fue duro, llamadas rechazadas, noches en vela codificando sitios web, y la constante duda de si valía la pena arriesgarlo todo. Pero Javier tenía un fuego interior, cada rechazo le recordaba esa fiesta. Y lo impulsaba a trabajar más. Miguel, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Proveniente de una familia católica tradicional en Sevilla, había ocultado su relación a sus padres por miedo al rechazo. Si se enteran, me desheredarán. Javi. No puedo perderlos, le confesaba en las madrugadas. Y Javier,
Aunque entendía. Sentía una punzada de resentimiento por tener que vivir en las sombras. Mientras Javier construía su imperio desde cero, la vida en Corporación Vega continuaba como si nada. Raúl Mendoza ascendió rápidamente, convirtiéndose en el nuevo favorito de Vargas, quien lo premiaba por su lealtad. Pero Raúl no era solo un chismoso, tenía sus propios secretos. En privado, luchaba con su atracción hacia hombres. Un conflicto interno que lo hacía proyectar odio hacia Javier para encubrir su hipocresía. Si yo puedo reprimirlo, él también debería. Se justificaba Raúl en sus momentos de soledad, ignorando el vacío que eso le causaba. Vargas, meanwhile, reforzaba su imagen de patriarca intachable, donando a causas conservadoras y predicando valores familiares en reuniones, sin saber que su hija mayor, Elena, estaba cuestionando su propia identidad en secreto. Javier, ajeno a estos enredos, expandía su negocio. En 2017, su consultora, llamada Inclusiva Digital, ganó un contrato con una multinacional que valoraba la diversidad, catapultándolo al éxito. Contrató a un equipo de jóvenes talentosos, muchos de la comunidad LGBT, creando un ambiente donde nadie tenía que esconderse. Miguel lo apoyaba incondicionalmente, pero la presión comenzaba a resquebrajar su relación. «Pasas más tiempo en la oficina que conmigo», le reprochaba Miguel. ¿Y Javier? ¿Exhausto?, respondía con promesas vacías. El amor seguía allí, pero las grietas se ampliaban, alimentadas por el estrés y los sacrificios no dichos. Para 2019, Javier ya era millonario, pero mantenía un perfil bajo. Compraba acciones de Corporación Vega en secreto, planeando una adquisición hostil. No es venganza, es justicia, se decía. Pero en el fondo, sabía que era ambas cosas. Miguel, al enterarse del plan, lo confrontó. ¿Vale la pena destruirte por ellos? Piensa en nosotros. Javier dudó por primera vez, sintiendo el peso de las decisiones que lo habían llevado tan lejos. Pero el recuerdo de esa expulsión lo impulsaba, había pagado un precio alto, perdiendo amigos, confianza y parte de su inocencia. Ahora, era hora de que otros enfrentaran las consecuencias. El plan de Javier avanzaba con precisión quirúrgica. En 2020, con la pandemia azotando España, Corporación Vega tambaleaba financieramente. Y Javier, a través de Inversores Praxis, adquirió el control mayoritario sin que nadie sospechara. Mantuvo su identidad oculta, nombrando a un gerente interino mientras observaba desde las sombras. Miguel, cada vez más distante, empezó a cuestionar su propia vida. He vivido mintiendo a mi familia por ti. Javi, ¿cuándo vamos a ser libres?, le dijo una noche, sus ojos marrones llenos de lágrimas. Javier, absorto en su venganza, no vio la advertencia. En cambio, prometió que todo cambiaría pronto. Pero el cambio llegó de forma inesperada cuando Miguel, harto de secretos, decidió visitar a sus padres en Sevilla y revelar la verdad. La reacción fue devastadora. El padre de Miguel, un jubilado conservador, lo echó de casa gritando: «No eres mi hijo. Esto es una vergüenza para la familia». La madre, entre sollozos, le suplicó que se curara.
citando pasajes bíblicos. Miguel regresó a Madrid destrozado. Y Javier, al verlo así, sintió una culpa abrumadora. Lo siento, amor. Todo esto es por mi culpa, murmuró, abrazándolo. Por primera vez, Javier consideró abandonar su plan. Pero el daño ya estaba hecho. Miguel, herido, empezó a distanciarse emocionalmente, buscando consuelo en amigos que entendían su lucha. Javier, solo con su ambición, aceleró la adquisición, comprando las deudas pendientes de Vega. En Corporación Vega, las tensiones internas explotaban. Raúl, ahora director adjunto, descubrió irregularidades en las cuentas de Vargas, donaciones a organizaciones anti-LGBT disfrazadas como caridad. Confrontó a su jefe en privado, don Enrique. Esto podría arruinarnos si sale a la luz. Vargas, furioso, lo amenazó con despido: mantén la boca cerrada o te vas a la calle como ese maricón de Ruiz. Raúl, atormentado por su propia identidad reprimida, empezó a beber en exceso, confesando a un amigo anónimo en línea sus dudas sexuales. Sin saberlo, ese amigo era un hacker contratado por Javier, quien recopilaba evidencia para su gran revelación. Elena Vargas, la hija de 25 años, observaba todo desde su posición como asistente. Había visto la expulsión de Javier y, en secreto, admiraba su valentía. Ella misma exploraba su bisexualidad, saliendo con una mujer en las sombras. Papá, el mundo ha cambiado. ¿Por qué no puedes ver eso?, le preguntó una vez. Pero Vargas la ignoró, reforzando su control. Elena, frustrada, empezó a filtrar información interna a un periodista, sin saber que eso jugaría en favor de Javier. Javier, meanwhile, lidiaba con su conciencia. En terapia, admitió: siento que me estoy convirtiendo en ellos. Lleno de rencor. El terapeuta lo instó a perdonar. Pero Javier no podía: el precio de su éxito había sido alto: noches de insomnio, amigos perdidos y una relación tambaleante. Miguel, en una discusión acalorada, le dio un ultimátum: elige, tu venganza o nosotros. Javier, aterrorizado de perderlo, prometió reconsiderar. Pero el momentum era imparable. En 2022, completó la compra y planeó su regreso disfrazado como conserje para la fiesta de Navidad. El mismo evento que lo había humillado. Miguel, al enterarse, estalló: esto es una locura. ¿Qué pasa si te reconocen? Javier, con ojos decididos, respondió: necesito cerrar este capítulo. Pero en el fondo, dudaba. La noche antes, durmieron espalda con espalda, el silencio gritando sus miedos. Al día siguiente, Javier se afeitó la barba incipiente que había dejado crecer. Se puso un uniforme gris y entró en el edificio como José López, el nuevo limpiador. Nadie lo reconoció: los años y el estrés lo habían cambiado. Mientras barría los pasillos, oyó conversaciones que confirmaban sus sospechas: Vargas planeaba despedir a empleados problemáticos, incluyendo a una lesbiana en contabilidad. La fiesta comenzó con pompa, luces y música. Javier, empujando un carrito de limpieza,
Se infiltró en el salón. Vio a Raúl, ebrio y solo, y a Vargas dando un discurso hipócrita sobre valores familiares. Elena, a su lado, parecía incómoda. Javier esperó el momento perfecto, su corazón latiendo fuerte. Miguel, desde casa, le envió un mensaje: por favor, no lo hagas. Te amo. Pero Javier, impulsado por años de dolor, ignoró el teléfono. La tensión en el salón era palpable, aunque solo Javier la sentía en su plenitud. Mientras los invitados brindaban, él se acercó al escenario, disfrazado aún, y desconectó el micrófono por un instante, causando un revuelo. Disculpen. Solo estoy limpiando, dijo con voz grave, pero su acento madrileño lo delataba sutilmente. Vargas, irritado, lo miró de reojo: haz tu trabajo y vete. Javier sonrió internamente, el momento se acercaba. En su bolsillo llevaba documentos, pruebas de las donaciones ilegales, correos de Raúl admitiendo su hipocresía, y la lista de despidos planeados. De repente, Raúl lo reconoció. Tú, Ruiz, balbuceó, pálido. Javier se quitó la gorra, revelando su cabello castaño. El salón se congeló. Sí. Soy yo. El que expulsaron por ser quien soy, anunció Javier, subiendo al escenario. Vargas, rojo de ira, gritó: «¡Seguridad! ¡Saquen a este intruso!». Pero Javier, con voz firme, continuó: «Antes de eso, escuchen. He comprado esta compañía. Soy el nuevo dueño». Murmullos estallaron, los empleados lo miraban con incredulidad. Javier proyectó en la pantalla los documentos, las donaciones a grupos homofóbicos, los correos de Raúl confesando su atracción reprimida, y las pruebas de discriminación. Raúl se derrumbó en una silla, sollozando: «Lo siento. Yo no pude aceptarme». Vargas, acorralado, intentó defenderse: «Esto es calumnia. Soy un hombre de familia». Elena, con lágrimas, se paró: «Papá. ¿Basta? Sé lo que has hecho. Y yo. Yo también soy parte de esa desviación que odias». El salón explotó en caos, algunos aplaudían a Javier, otros huían avergonzados. Javier sintió una mezcla de triunfo y vacío. Había expuesto la verdad. ¿Pero a qué costo? Miguel, enterado por un amigo, corrió al lugar. Al llegar, vio a Javier rodeado de reporteros que habían sido alertados anónimamente. «Javi, ¿qué has hecho?», le susurró, abrazándolo entre el tumulto. Javier, exhausto, respondió: «Lo que tenía que hacer. Pero ahora, enfrentemos las consecuencias juntos». La policía llegó, arrestando a Vargas por fraude fiscal revelado en los documentos. Raúl, destrozado, pidió ayuda psicológica esa misma noche, comenzando su camino hacia la aceptación. Elena, liberada, abrazó a su novia públicamente por primera vez. En las semanas siguientes,
Javier reorganizó la compañía, implementando políticas inclusivas y despidiendo a los cómplices de Vargas. Pero el precio personal fue alto. Miguel, aunque orgulloso, necesitaba espacio. Te amo. Pero he perdido mucho por este secreto. Dame tiempo. Javier. Solo en su nueva oficina. Reflexionaba sobre sus decisiones. ¿Había valido la pena? El éxito financiero era inmenso. Pero el daño emocional perduraba. Se unió a grupos de apoyo LGBT, ayudando a otros en situaciones similares, encontrando redención en la comunidad. Raúl. En terapia. Confrontó su pasado. Fui un cobarde. Lastimé a Javier para no lastimarme a mí. Admitió. Eventualmente. Le escribió una carta de disculpa, que Javier aceptó con reservas. Vargas. En juicio. Perdió todo, su empresa, su reputación y su familia. Elena lo visitó en prisión. Papá. Ojalá hubieras cambiado antes. Él. Roto. Murmuró, tal vez sea tarde. Javier y Miguel se reconciliaron lentamente, asistiendo a terapia de pareja. Aprendí que la venganza no cura. Solo el perdón lo hace, confesó Javier. Miguel sonrió, y yo aprendí a no esconder quién soy. Su relación, fortalecida por las pruebas, floreció en público. Javier donó parte de sus ganancias a causas LGBT en España, convirtiéndose en un activista discreto. Años después. En 2026. Corporación Vega, ahora renombrada Inclusiva Vega, era un modelo de diversidad. Javier. A los 39 años. Dirigía con empatía, recordando siempre esa fiesta. Miguel. Profesor universitario. Escribía un libro sobre discriminación social, inspirado en su historia. Pero no todo era perfecto. Javier lidiaba con ataques de ansiedad, ecos de su trauma pasado. A veces sueño con esa noche, le confesaba a Miguel, quien lo consolaba, y míranos ahora. Más fuertes. Raúl. Transformado. Trabajaba en una ONG contra la homofobia, usando su experiencia para educar. Fui el villano. Pero elegí redimirme, decía en charlas. Elena, casada con su novia, dirigía el Departamento de Recursos Humanos, asegurando que nadie sufriera como Javier. Vargas. Liberado condicionalmente. Vivía solo en un apartamento modesto, reflexionando sobre sus errores. En una carta anónima a Javier, escribió, me equivoqué. Gracias por abrirme los ojos. Aunque tarde. Javier la leyó y la guardó, sintiendo cierre. La sociedad española había evolucionado, con leyes más protectoras. Pero prejuicios persistían en rincones conservadores. Javier participaba en debates, defendiendo que la aceptación no es opcional. En una conferencia, conoció a un joven similar a su yo pasado. Me expulsaron del trabajo por ser gay. Javier lo contrató al instante. Aquí serás valorado. Miguel y Javier adoptaron un niño, completando su familia. Esto es lo que siempre quise, una vida auténtica, dijo Javier, besando a Miguel bajo el sol de Madrid. Pero en momentos de quietud,
Javier cuestionaba, ¿sus decisiones fueron justas? ¿O solo perpetuaron el ciclo de dolor? ¿Fue correcto que Javier buscara venganza exponiendo los secretos de otros? ¿O debería haber elegido el perdón desde el principio para evitar más daños?